Buenos días, espero que estén bien. Empezamos puntuales según veo y pues vamos comenzando. La vez pasada no vamos a empezar la clase como tal ahorita, sino que comenté que si había preguntas las podíamos empezar a contestar hoy al inicio de la clase. Ujú. Entonces, pues estoy esperando que se conecte gente y que haga preguntas respecto de la clase pasada. Si no, pues igual voy a hacer un recuento de lo que se trató la clase anterior, que en sí se llama Orígenes. Gran parte de lo que estamos viendo en este curso está basado en material del Seb Shimon Halevi. Es un cabalista que falleció hace como un año, año y medio. Es reciente que falleció. Tiene una escuela, no está tan difundida, pero también es una escuela mundial, tiene bastantes textos traducidos a varios idiomas, entre ellos el español. Y bueno, pues varias cosas de las que están en estas presentaciones de PowerPoint van conforme al pensamiento cabalístico de este Mecubal, de este cabalista, pero hay ciertas modificaciones, porque pues yo pertenecía a esa escuela hace muchos años, ya no, entonces hay ciertas modificaciones o desarrollos distintos que en lo que seguimos viendo. Bueno, entonces, como les había comentado ya antes, las preguntas las pueden hacer mmm, ahorita, si hay alguien, si no, pues de todos modos al final. La vez pasada vimos lo que es Orígenes, entonces vimos desde cuándo fue la primera vez que fue denominada la mística judía como Cábala, por quién fue denominada así, que su nacimiento como Cábala es en Sefarad, en España. Vimos también las distintas maneras en que ha sido reconocida la Cábala o nombrada, ¿no? Bueno, la mística judía, que no Cábala. Sí, y los nombres que se le daban también dependían de la metodología con la que se trabajaba la mística. Ver cómo desde los textos bíblicos ya se viene manejando esta profundidad de distinto conocimiento, desde el más literal hasta el sentido secreto o místico. Nos fuimos desarrollando, vimos como parte de la leyenda, de parte legendaria y luego parte histórica, se ha usado para transmitir la cábala. Personajes importantes en la tradición como Abraham, Enoch, posteriormente pues Metatrón, cómo fungen el profeta Elías en lo que es la transmisión del conocimiento cabalístico, que puede ser de manera oral y que también puede ser las innovaciones que hay suelen venir digamos, desde lo divino. Es un cambio que se comenta, es el momento adecuado y se da. Entonces no es que sea una innovación necesariamente desde abajo. De hecho, por lo regular nos damos cuenta que se suele ser bastante conservador en no cambiar mucho de la tradición, salvo cuando hay algo que lo justifique. Ok. Vimos también la serie de concatenamientos en cuanto a la transmisión del conocimiento que venía desde Abraham. Bueno, y podemos empezar desde antes, ¿no? Desde Noé. Posteriormente Abraham y así sucesivamente llega la tradición hasta el día actual mediante los rabinos que estudian cábala o los cabalistas, porque ya no necesariamente un mecubal tiene que ser rabino o rabina. Ok, bueno, eso sería como eh, a grandes rasgos lo que vimos la sesión pasada. Entonces, bueno, pues déjenme ver. Ujú. A ver, déjenme checar. Ok, no sé cuánta gente haya conectada. Hay 6 personas. Si tienen preguntas, creo que es un momento adecuadísimo para preguntar. ¿Sí? 8 personas. eh, bueno, si hubiera preguntas. De todos modos, miren, aquí está mi, mi técnico, genial, que me ayudará con esto de las preguntas. Pues veo
¿cómo se llaman? Me gusta. Qué bueno que les guste. Me gusta que les guste, que les encante. Sin embargo, pues no hay preguntas, ¿verdad? Bueno, no he visto ninguna. Si no hay preguntas, pues nos esperaremos a las 10:10 para comenzar con la clase de hoy como tal. El tema de hoy es mito. La vez pasada vimos orígenes. Hoy veremos mito. Bueno, entonces ya di un repaso de lo que vimos la sesión anterior. Les recuerdo, pues cada 15 días vamos a estarnos viendo. Vamos a tener 13 sesiones. Ah, ya hay una pregunta. Lo está viendo, dice. Ok, que había una pregunta. Ah, ¿por qué la serpiente tiene una figura tan ambigua? A ver, yo aquí quiero que me digas en qué sentido, porque ya no entendí. ¿En qué sentido? ¿Qué serpiente? ¿Cuál serpiente tiene una figura ambigua? A ver, ¿cómo? Así quiero que me expliques la pregunta, porque no me queda claro. ¿La serpiente en qué sentido? Esto es bueno, esta pregunta. A ver, esperamos. Porque pues bueno, está la serpiente de bronce que levantó Moisés para curar gente. Está la serpiente que es la figura de la que está en, en Génesis. Están las serpientes en los apocalipsis, varios relatos apocalípticos de los profetas. Este, quisiera saber a cuál serpiente nos referimos, ¿no? O desde dónde va la pregunta. En dado caso que nos agarren las 10:10 y no podamos especificar la pregunta, la podremos responder nuevamente al final de la clase, cuando entremos en detalle con cuál serpiente o qué serpiente, ¿no? Quisiera así ver cuál serpiente estamos hablando en específico, porque hay muchas en la Biblia, ¿no? Hay muchas serpientes que aparecen, entonces quiero ver a cuál nos referimos. Hoy también vamos a hablar de una serpiente, pero a lo mejor lo de la misma clase nos ayuda a responder la pregunta, pero no sé. Ok. Ay, disculpen, es mañanita y me estoy tomando mi café para despertar bien. La vez pasada no me lo tomé y eh, me hizo falta para estar energetizado. Yo también soy un drogadicto, cualquiera. Muy bien, bueno, pues vamos empezando. A ver, vamos a ir a la presentación. Déjenme la hago grandota. Muy bien, comencemos. Como ven, como podrán checar, la clase del día de hoy, el título es, bueno, curso introductorio a la Cábala Clásica, como siempre, pero el nombre de la clase es mitología. ¿Qué hay aquí con la mitología? Así como hoy día el lenguaje por excelencia que se utiliza para comunicar conocimiento es la ciencia, en un tiempo fue la mitología, ¿sí? Nos damos cuenta que a veces, quiero hablar hoy día, que tanto la religión como la filosofía se sirven del discurso científico, ¿sí? Para hacer más asequible sus propósitos. Entonces, en el mundo antiguo, tanto la filosofía como la religión usaban del mito para poder transmitir las realidades que querían comunicar. Un ejemplo claro de esto respecto de la mitología en el ámbito filosófico en el mundo antiguo, que tal vez ya no tanto en el actual, el mito de la caverna de Platón, ¿sí? Es un mito y mediante figuras poéticas y fantasiosas se explica algo, ¿no? Algo de una realidad más trascendente. Del mismo Platón tenemos que cuando quiere hablar de la naturaleza del alma, la compara en un mito es el mito del auriga. Es una carroza que tiene
dos caballos, ¿no? Un caballo como blanco y uno negro, uno que tiende a un lugar y otro, y el auriga que la maneja, que luego esto lo toma Freud. Entonces ahí tenemos la mitología desde la filosofía, también lo tenemos en Parménides, Parménides para hablarnos de lo que después se deriva como la lógica, de que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, que luego lo desarrolla de manera magistral Aristóteles. Él usaba algo que se llamaba el poema de la diosa. La diosa verdad, le habla de todo esto, y es todo un relato mitológico que comunica realidades o conocimientos más profundos. Del lado de la religión, bueno, pues tenemos claramente desde la Biblia el mito de Génesis, ¿no? El mito bíblico de la serpiente, precisamente de lo que estaban preguntando hace rato, lo del mar rojo que se abre, lo del carro de fuego de Elías que se sube, qué más, estas personas que viven millones, bueno, miles de años, ¿sí? Estos son mitos. Lo del mito también del ¿cómo se llama? Del diluvio. Entonces vemos cómo la religión, como la filosofía en tiempos antiguos usaban del lenguaje filosófico para comunicar. Perdón, la religión como la filosofía usan el mito para comunicar. Entonces desde ahí tendremos que desentrañar ciertos mitos, entenderlos, irnos al texto para tener este conocimiento un poco más profundo respecto de la cábala, porque era la manera en que se hablaba, pues. Bueno, tenemos en el texto bíblico, hablando de esto de la serpiente, fueron creados a imagen de Dios. Cuando se habla en uno de los capítulos del Génesis de la creación del ser humano, como tal dice Adam, recuerden, en hebreo Adam significa humanidad. Humanidad, y en, bueno, ya la castellanización de Adam es Adán, que se dirige exclusivamente al hombre, ¿no? Pero Adam significa humano. Entonces, en una de las partes del Génesis, en uno de los capítulos del Génesis, eh, hay dos relatos de la creación del ser humano. Un relato de la creación habla, varón y hembra fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ¿va? Ahí nos está hablando desde un mito de un ser andrógino. En ese momento todavía no se habla de Eva, y más adelante en esta misma clase vamos a ver qué pasa con esta parte femenina con la que fue creado el primer ser humano. ¿Va? El árbol divino el árbol divino de la vida espiritual del conocimiento. Esto también viene en el texto bíblico y es interesante que el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal es el mismo árbol. Cuando entremos en cábala más profunda, vamos a ver que este mismo árbol de la vida, este mismo árbol del conocimiento del bien y el mal, es el mismo árbol de la muerte, o es la muerte o es el mal. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en su momento. Pero pues la verdad es que no me quiero adelantar, lo que quiero es hacer patente cómo desde un texto, en un mito, ya vienen contenidas muchos conceptos bastante profundos que después se van a desglosar. Lo que estamos hablando, lo que se está hablando, lo que se habla en el Génesis hasta ahorita, lo que les estoy relatando, no tiene nada que ver con la materialidad. De hecho, el mito nos está hablando de lo que existía antes de la materia, ¿sí? El Big Bang es lo que nosotros ya denominamos, es el Tzimtzum Bet en hebreo. De hecho, el Big Bang que se desarrolla por un científico católico el siglo pasado, si mal no recuerdo. Los cabalistas habían trabajado este concepto desde antes de la edad, más o menos, en la inicios de Edad Media, pero lo denominaban el Tzimtzum. Luego vamos a entrar en detalles con lo que es el Tzimtzum. Y el Big Bang o el Tzimtzum es ya la materialidad, es la creación del mundo material como tal. Pero este mundo, este universo, recuerden, es en donde se condensa toda la energía divina, infinita, y que se intenta hacer finita para poder crear un mundo, un universo material. Pero antes de esto hay todavía un proceso del que tocamos un poquito la clase pasada cuando hablamos de la Ein Sof, de la luz, de las 10 Sefirot y cómo estas se utilizan para hacer la creación. Seguimos pues, entonces aquí tenemos un ser humano andrógino, pues ahí lo pueden ver en el dibujo y de hecho tiene el árbol sefirótico en sí mismo, lo tiene acomodado. Luego vamos a ver que nosotros tenemos el árbol sefirótico en nuestro interior y que el árbol sefirótico o el árbol de la vida, que también se le llama así, está en todo lo que existe. En todo lo que existe puede estar el árbol de la vida.
Todo lo existente está constituido mediante la dinámica del árbol de la vida. Y del otro lado, pues tenemos ya el dibujito de ahí de lo más tradicional que conocemos, la serpiente que tienta a Adán, Eva, expulsados del paraíso y lanzados a la muerte, que no necesariamente es muerte. A ver, seguimos trabajando, recuerden, estamos en la cuestión del mito, tenemos que entrar un poquito al mito y desentrañarlo, sacar lo profundo, lo oculto del mito. Una parte de la Torah dice, lo oculto pertenece a Dios, ¿sí? Y otra parte de la Torah, no me pregunten cuál, porque sí, eso sí no lo recuerdo, ahorita estoy parafraseando. Eh, Gloria es del rey y de sus hijos revelar lo que está oculto, ¿sí? Si bien lo oculto pertenece a Dios, hay un momento en el que podemos denominarnos como reyes tenemos que ver reyes de qué. Para los que son reyes y sus hijos, es gloria revelar lo oculto. Y es algo que estamos haciendo ahorita. Bueno, como les había comentado hace rato, el primer ser humano, el relato en el mito nos hablaba de varón y hembra los creó a imagen y semejanza de Dios. En el posterior relato bíblico, en el libro de Isaías, cuando se habla de la desolación que hay en Babilonia, se habla de Lilith. Es en la única parte de todo el texto bíblico donde se habla de Lilith. Lilith es, en hebreo, Lilith puede ser una derivación de noche, que Laila en hebreo es noche, y la Latú es una diosa babilónica. Desde una perspectiva muy histórica y documental, el mito de Lilith, de la Latú, se integra a la cultura hebrea cuando se hace la deportación a Babilonia y hay un encuentro, por llamarlo así, de culturas, tanto la babilónica como la hebrea. Y como lo comenté, pues hay elementos que se toman de Babilonia y luego se cacherizan, por decirlo de una manera, y se entregan aquí. Sin embargo, ya yendo más a la cuestión como del mito y de lo que nos quiere comunicar y no estando tanto en la parte histórica, eh, Lilith y Adán. Lilith nos puede hablar de la parte femenina que se tiende no como una parte, lo femenino no quiero que se entienda como algo de géneros. Lo femenino tiene que ver con una función que es una función restrictiva, ¿sí? Y lo masculino tiene que ver con una función que es expansiva. Eso es. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta que lo femenino y lo masculino lo tenemos todos dentro de nosotros. De hecho, hay hombres que son muy restrictivos y que desde esta perspectiva serán pues más femeninos. Y hay mujeres que son muy expansivas y desde esta perspectiva son más masculinas. Pero veámoslo como una función, ¿sí? No una cuestión de géneros, no una cuestión de genitales. No tiene nada que ver con eso. Si lo quieren ver desde el lenguaje de la física, pues está esto de los polos positivos y negativos. El negativo pues sería lo femenino y lo positivo sería lo masculino. Y aquí no hay superioridad ni nada. Tenemos una necesidad y complementariedad de ambos. Ya dejando el discurso y dejando en claro que no tenemos nada en contra del feminismo, muy por el contrario, vamos a esto de Lilith y Adán. Aquí, cuando se nos habla de Lilith y Adán, quiero entrar en el relato, estoy yendo bien en la Torah, en la Biblia, pero están los relatos talmúdicos. Lilith quiere van a tener relaciones sexuales Adán y Lilith pues quiere estar arriba, quiere dominar. Adán no quiere, entonces Lilith no se deja y pues Lilith se va, ¿no? ¿Cómo podemos entender esto? O sea, la parte restrictiva, la parte negativa, pues tiene una función y la parte expansiva tiene una función. No podemos desequilibrar estas funciones porque entonces tenemos un caos, ¿sí? Esa es la cuestión. Miren, un ejemplo. La parte femenina desde la cábala, y aquí me estoy adelantando, la parte femenina tiene que ver con el conocimiento. La parte masculina tiene que ver con la sabiduría. Entonces, estas partes, podríamos decir que Adán representa la parte de la sabiduría y Eva representa la parte del conocimiento. Entonces, cuando el conocimiento quiere estar por encima de la sabiduría, tenemos a Lilith. Es un ejemplo cuando la ciencia, que es conocimiento de la ciencia actual, se quiere poner por encima de la sabiduría, no tenemos a Eva, tenemos a Lilith, ¿sí? Cuando la sabiduría
quiere dejar su función expansiva, la sabiduría se vuelve locura y entonces Adán se transforma en Asmodeo o en Lucifer o en Satán, ¿sí? Aquí hay una cuestión interesante para aprender respecto de esto del equilibrio. No tanto de que sí, que quería tener relaciones sexuales y quería ser dominante Lilith. Recuerden, esto es un lenguaje mitológico para hablarnos de la realidad. Entonces, puede haber desequilibrios y problemas. O sea, nosotros sabemos qué problema pasa cuando la ciencia, cuando la ciencia, cuando la ciencia intenta decir que ya es la que domina sobre todo, pues no. Sí, cuando no es lo más, no, lo más adecuado. La ciencia tiene un lugar muy bueno porque por la ciencia puedo hablarles aquí a miles de kilómetros de distancia, con desfase de tiempo y demás, pero la ciencia tiene su lugar, como la sabiduría tiene el suyo. Entonces, necesitamos hablar de un equilibrio, más que una cuestión sexual y una cuestión de géneros, hablar mediante la importancia que tiene el equilibrio desde el mito. Bueno, la caída, que así se entiende, o la mayoría de la gente, por lo menos en Occidente, entiende esto como una caída y lo relacionan mucho a la teología cristiana respecto del pecado original y estas cosas. Desde la Cábala no existe una cosa como el pecado original. Existe la separación o el descenso del reino desde la corona. En un principio, la corona y el reino, es decir, Keter y Malhut, estaban unidos. Recuerden, Malhut es la parte material, es la parte más densa, y Keter es la parte más cercana a la divinidad. Entonces, cuando se separan estos, ¿sí? Hablamos de un descenso. Yo creo que la palabra descenso describe mejor, aunque la caída, pero quise conservar caída porque hace mucho sentido al pensamiento occidental. Va, entonces a eso es a lo que hace referencia, una separación, porque viene un proceso y este proceso es necesario. No podemos decir que Dios se equivocó en permitir que existiera esta creación, porque sabía lo que iba a pasar. ¿Sí? Recuerden, Dios es omnisciente y entonces en cuanto a la creación nosotros estamos sometidos a tiempo y espacio y a una secuencialidad, perdón, pero desde la eternidad no hay secuencialidad, no hay tiempo y espacio. Y entonces la creación, lo que saca es creación que está dentro del tiempo y el espacio, se ve de inicio a fin todo. Eso no anula el libre albedrío. ¿Sí? El libre albedrío se mantiene dentro del tiempo y el espacio. Fuera del tiempo y el espacio, en la eternidad, todo se ve de un solo golpe, por decirlo de una manera. Entonces, desde ahí es que pues Dios ve la perfección de este plan y de este descenso, o que en el cristianismo se entiende, se lee como caída. Bueno, la revelación de Lucifer o Hasatán. Vamos explicando estos dos nombres, vamos también con mitos. Lucifer significa el portador de luz y Hasatán es una palabra hebrea, es el tentador, es el que acusa, es el que nos hace la prueba o el ser que nos prueba. Entonces, aquí estamos hablando de funciones. Recordemos que todo lo existente a fin de cuentas es Dios, Dios en distintas manifestaciones. Y para hablar de Dios hablaremos de la luz divina, ¿sí? Luz divina, todo es luz en distintos grados o en distintos grados de vibración y de condensación material. Entonces, si Lucifer es el portador de luz y Hasatán es el acusador, nos está hablando de una función de el portador de luz nos trae la luz, pero a la vez nos prueba con la luz. ¿Sí? Vamos a entrar en detalles de eso. Regresando un poquito a lo que es el Génesis, las aves del cielo, los peces del mar, cuando se está hablando de la creación antes del ser humano, las aves del cielo se refiere a los arcángeles, ¿sí? A los jefes celestiales. Entre esos estaba pues Lucifer, ¿no? Los peces del mar se refiere a los ángeles digamos pues que con menos grado. Y a fin de cuentas quiero que entendamos que tanto arcángeles como ángeles son funciones, son energías, por llamarlos de una manera más moderna, pero son funciones. Si se les decía ángeles, la palabra malaj o ángel en hebreo significa mensajero, tiene algo que comunicar. Las funciones de la naturaleza, del mundo, tienen algo que comunicar o algo que enseñar. ¿Va? La naturaleza, perdón, la gravedad podría ser considerada un ángel. ¿Sí? Tiene una función en el universo. Bueno,
Hay un mito, y este es un mito de tinte cabalístico, pero también muy matizado de pensamiento cristiano, entonces habrá cosas que haré la salva explicación. Se supone que al principio de los tiempos, pues como Lucifer, o Satán fue creado antes que el ser humano, eh, Dios le dice que Adán, pues Adán o la humanidad en general van a venir a ocupar el lugar que él tenía, ¿no? Esto no le parece al Satán, no le gusta, no le agrada la idea. Dios se da cuenta de esto y entonces dice, vale, pues vamos haciendo una competencia. Esto es interesante, me gustan estos cuentos entre talmúdicos y cristianos. Y entonces se hace una competencia en la que, pues, el Satán, el Lucifer, sabiendo quién era el ser más cercano a Dios, por decirlo de algún modo, dice, pues cualquier competencia que hagan, pues la voy a ganar, vale, acepto. Entonces, pone a Adán, pone Dios a Adán, hablando, entiéndanse la parte masculina y femenina juntas, todavía sin la separación de Lilith y demás, y ni de Eva. Hacer la competencia consiste en lo siguiente: pónganle nombre a todos los animales que están en el paraíso, ¿no? Y entonces, pues el hombre empieza a poner, Adán empieza a poner la humanidad en contexto así andrógino, empieza a poner nombres a todo, ¿no? Gato, perro, delfín, bueno, mariposa. Y el Satán se queda callado, no puede decir nada, se queda así sin palabras, ¿sí? Esto mm, nos da la pauta para entender a qué se refiere el texto bíblico y el mito respecto de que estamos hechos a imagen y semejanza de la divinidad. Imagen y semejanza de Dios no significa que Dios tenga manos, tenga genitales, tenga ojos, aunque de pronto el texto bíblico lo habla así. La imagen y semejanza que tenemos respecto de Dios es la creatividad. Dios creó de la nada, ¿no? Nosotros, bueno, podemos poner nombre, podemos hacer obras de arte, podemos a tener descubrimientos científicos y ese tipo de cosas, que es lo que nos equipara a la divinidad, la capacidad creativa, que esa no la tiene Satán, porque pues Satán a fin de cuentas es una función, sí, una función, de hecho es una función cósmica, no es una función ética del bien y el mal, es una función cósmica. El mal es, el mal tiene una función a nivel cósmico que es muy independiente de las moralidades y de las éticas convencionales del ser humano. Bueno, entonces vemos aquí cómo mediante un mito se nos están enseñando cosas más profundas. El libre albedrío se supone que en esta discusión, en este tomar bandos, en esta competencia de Satán y Adán, fue el único momento en el que las funciones o los ángeles tuvieron libre albedrío. Y bueno, por eso es que hay el mito de que los ángeles, unos se fueron con Satán y otros fueron fieles a Dios y todo esto. Reitero, todo esto tiene más bien un matiz cristiano. En el judaísmo pues no existe tanto esto. Pero bueno, ya habiendo hablado de esto, quiero ver el mal como un factor de equilibrio. Miren, el mal es necesario. En la misma escritura en Isaías dice, yo formo el bien, yo creo el mal, dice Dios. Entonces pensar que Dios es bueno y no es malo no aplica al pensamiento cabalista. Dios creó todo, el bien y el mal tiene una función. ¿Sí? El mal como Satán o el mal como Amalek, que Amalek lo conoceremos en su momento también. ¿Sí? Entendemos también que hablando de esto de equilibrio, hablando de energías, eh, tenemos un concepto muy similar al karma en la cábala que se llama ojo por ojo, diente por diente o medida por medida. ¿Sí? Esto que parece ser que en los evangelios Jesús viene a decir que no sé qué, no sé cuánto, es súper necesario que haya esto del ojo por ojo, diente por diente. O sea, si yo hago algo, evidentemente hay una reacción. Y en esto creo que estamos hay una similitud con las escuelas orientales. La diferencia es que tenemos como un tiempo en que la reacción se manifieste y este tiempo que hay entre el acto y la reacción nos permite rectificar.
pero desde una perspectiva judía, perdón, desde una perspectiva cabalística, que es lo mismo, pues, que una perspectiva judía, le entendemos como el ojo por ojo, diente por diente, ley del talión o la ley de medida por medida. Eh, Hablando de esto mismo, ya que estamos aquí en la tradición judía, cuando hablamos de pecado, se dice het. Het, a diferencia de otras tradiciones, es como un error, como cuando tenemos una diana, tiramos una flecha y erramos en el blanco. Eso es, de esa acción es de la que se deriva la palabra het. De ahí es una raíz hebrea. Entonces vemos que el pecado no es como una mancha que nos quita, no sé, ontología, nos quita ser, nos hace indignos. Solamente es una equivocación que nos permite, de hecho, crecer. El pecado o el error o el mal también puede ser una ocasión de mucho bien si lo sabemos aprender, si tenemos sabiduría, ¿vale? Que no necesariamente entendimiento, sino sabiduría. Ahí es cuando entra esto más expansivo. Ok. Para esto tenemos otro concepto hebreo que se llama Teshuvah, que es el volver. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, pues se hace la promesa de que pues, se podrá volver, ¿sí? Y siempre se puede volver, siempre se puede volver. Entonces ahí viene la raíz Teshuvah. Teshuvah no es que me duele el corazón por haber hecho mal necesariamente, porque eso se parece más a un infarto, perdón, que al concepto de volver. Bueno, si me equivoco, si hierro, me alejo de la unidad de Dios, me voy a la fragmentación, siempre tengo la oportunidad de regresar a la unidad, ¿sí? Y más cerca estamos de la unidad, menos mal hacemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que todo es uno. Entonces, al darme cuenta que todo es uno, si quiero hacer mal, pues me estoy haciendo mal a mí mismo. Entonces, pierde sentido el mal y adquiere sentido el bien y lo mejor. Poder decidir entre el bien y lo mejor, ¿sí? Si decido el bien en vez de lo mejor, no es que esté decidiendo el mal, es que estoy decidiendo lo menos bueno. Pero bueno, eso también lo veremos más adelante. Pero quería entrar en estos conceptos que vienen en el Génesis, que vienen en parte de la tradición judía respecto de lo que es los mitos y cómo el mito nos comunica cosas profundas. Sigo. En la misma tradición cabalista hablamos de 4 viajes. El primer viaje es el viaje de la encarnación, que es el que se hace con el Simsun Aleph y el Simsun Bet, y es cuando el ser humano, o Adán, que es toda la humanidad, encarna y estamos aquí. El periodo, hay otros dos, digamos, como viajes entre la encarnación y la resurrección, que el siguiente es el desarrollo material psicológico espiritual que genera la humanidad. Nos damos cuenta que no es el mismo nivel de la humanidad de hace 1000 años en que ejemplo, la esclavitud era algo legal, en el que la educación pública pues era un sueño, en el que la igualdad de género y a nivel jurídico pues también era solo un deseo, a la actualidad. De que hay mucho que mejorar, claro que hay mucho, ¿no? Pero esto estamos hablando del desarrollo material, psicológico, espiritual a nivel global, a nivel como especie. Gilgul, los Gilgulim es la reencarnación, en la Cábala se habla de la reencarnación, que es el Gilgul, que es la vuelta o las vueltas que tenemos, porque en una vida no aprendemos todo. Cada vida nos da un tikkun o una cosa para corregir o para aprender que necesita nuestra alma. Pero vamos a entrar más a detalle que desde la tradición cabalística el alma está compuesta de 5, digamos de cinco partes. ¿Sí? Hay un alma material, hay un alma mental, hay un alma espiritual, hay un alma divina y ahí está la Jaya. Entraremos en detalle con todo esto. Ya que pase todo este drama de la historia, podríamos hablar del cuarto y final viaje, que es la resurrección, cuando la humanidad se reintegra a la divinidad. Esto se parece mucho a otro mito, pero de otra cultura, que es el sueño de Brahma, que Brahma está durmiendo, de Brahman está durmiendo, y en sus sueños se imagina la creación, ¿sí? Por eones y millones de años. Entonces algo muy similar hay desde la tradición judía, desde la Cábala, cuando hablamos de la resurrección de los muertos, es la reintegración con la divinidad y la unidad plena. Bueno,
un poquito entre esto, hablando de reencarnación, resurrección y demás, los seres humanos al reencarnar y demás pueden reencarnar desde una perspectiva, hay personas que son pues muy vegetales, hay personas que son muy minerales, otros que son más como seres humanos y otros que son como más divinos. Esto depende del grado de crecimiento y sabiduría y de corrección que haya tenido el alma en toda su historia. Y vemos también que hay diferencia entre los seres humanos porque el ser humano tiene una ventaja. En su interioridad nosotros los humanos, y no solamente esta especie, porque puede haber otros humanos no terrestres, pero bueno, eso es tema de otros que veremos más adelante. Tenemos una conexión con lo divino, ¿no? Entonces tenemos la parte física, la parte psicológica, la parte espiritual, la parte divina. Hay otros seres, como ejemplo, los ángeles de los que habíamos venido hablando, que un ángel jamás vas a ver lo que es de verle a Coppel o de verle a la tanda, o sí, esas cosas nunca las vas a ver un ángel, pero un ser humano sí lo puedes saber. Un perro nunca va a saber nada de álgebra o de aritmética y habrá ángeles que puedan saberlo, ¿no? ¿Sí? Aquí nosotros podemos desde de verle a Coppel o de verle a no sé quién, tener esa experiencia, tener la experiencia de la álgebra, de la aritmética, de la metafísica, de lo divino, ¿sí? Todo en un ser, en una misma naturaleza. Hay cuestiones sobrenaturales y naturales que se pueden unir en el ser humano. Por eso alguien me preguntaba respecto de la profecía, mediunidad, sí se puede. Se puede desarrollar si quisieran, como todo. Bueno, seguimos. Miren, el angelito que se pone, según el mito, fuera del paraíso para que Adán y Eva no regresen al jardín, se llama Raziel. Y es interesante que se le dé el nombre, que este sea el nombre de este ángel, porque Raziel es en arameo, ¿no? Es arameo creo, significa secreto de Dios. Entonces el secreto de Dios está, digamos, vedado o velado a la humanidad, pero no está velado, porque a la vez que este ángel se pone enfrente al ser humano y no le deja entrar de nuevo al paraíso, le da un libro, el libro de los secretos de Dios, o el famoso libro de Raziel, que de este libro de Raziel es Enoch, es el encargado de hacer escuelas del alma, como habíamos visto en la clase anterior, y estas escuelas del alma son las encargadas de difundir la verdad de lo trascendente en toda la humanidad, con las diferencias culturales, temporales necesarias para cada civilización. ¿Sí? De esto entonces volvemos, que ese mismo Melquisedec entrega o da la tradición, la Kabbalah a Abraham y le entrega el libro de Raziel. Y así sucesivamente como vimos. Del libro de Raziel se desprende toda la Kabbalah, que recordemos se puede traducir como tradición dada o de manera oral, de manera maestro a alumno. ¿Y cuál libro que es el libro de Raziel? Porque el libro sí existe, o sea, ese libro es de los más populares actualmente. Bueno, ese libro, el libro de Raziel, es la Biblia. Es el libro de los secretos de Dios. Pero evidentemente, como lo vimos en la clase anterior, para poder llegar al Sod, para poder llegar al secreto, tendremos que aprender muchas cosas para que seas, de ser solamente el Tanaj, o la Torá, o el Pentateuco, como lo quieran llamar, o el Antiguo Testamento, que así lo llaman los cristianos, pueda ser realmente el libro de Raziel, el libro de los secretos de Dios. ¿Ok? Bueno, a ver, entonces, pues terminamos aquí. Y vamos a lo que son las preguntas. ¿Qué hora es? Video en vivo interrumpido. La transmisión se puso en pausa. Se reanudará en breve. ¿Tú qué tienes? ¿Mm? Ok. Ok. ¿Sí? ¿Qué hora es?
10:41 es buena hora para contestar las preguntas. Ah, ya la vi, es que no vi la... Ok, muy bien. Ahí está. Bueno, voy a empezar con las preguntas. Aquí, perdón, que haga de pronto unas breves pausas. Estoy con mi asesor técnico. Y entonces, pues bueno, vamos con las preguntas. Voy a empezar a ver las preguntas. Hay preguntas, eso me agrada mucho. Regresando a la pregunta de la serpiente, especificando, dice Enrique, porque la representación es tanto negativa como positiva, y no solo en la Biblia, sino en muchas culturas. Mira, como estamos viendo ahorita, después de que ya terminamos la clase, vimos que el Satán, que de pronto se le representa como una serpiente, el Satán no es malo, 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 malísimo, así destructivo que quiera la aniquilación. El Satán como tal es una función que nos prueba y es buena. El mal es bueno. Miren, les voy a hacer un ejemplo de esto para que quede como claro. Y este ejemplo se lo pirateé. Bueno, no se lo pirateé, se lo aprendí a mi maestro, a More Saban. Eh, Imagínense que ustedes contratan un entrenador físico y este entrenador físico pues les da, el primer día pues lleva un pastelote, ¿no? De chocolate. Y órale, cómete tu pastel. No, pues qué rico, ¿no? Y ya, te vas, se va y ya, se fue el entrenador. Al día siguiente vuelve otra vez y te trae otro pastel. Y dices, ah, caray, pero pues este no es el entrenador que yo quiero. Yo quiero el entrenador que necesito es un entrenador que venga y me haga batallar, que me haga sufrir, que me cueste trabajo. Es lo mismo con el Satán. El Satán es un entrenador. Entonces, las pruebas, las cosas feas de nuestra existencia, lo que nos acontece, tienen que ver con la presencia del Satán, el mal, que del mal sale mucho bien cuando el mal se entiende, cuando el mal es visto desde el entendimiento, desde la sabiduría, desde el conocimiento y entonces se llega a la corona. ¿Sí? Es decir, desde lo que es Binah, Jochma, Daat y Keter. ¿Vale? Entonces esa es la función del mal y entonces por eso la serpiente puede ser vista como muy mala o como muy buena o como un apoyo bueno o malo. ¿Sí? Que esa es la perspectiva cabalística, esa es la función del Satán. De hecho, se supone que el Satán, cual su función es la de la tentación, la de tentarnos, la de entrenarnos, cuando pasamos la prueba, el Satán, en términos simbólicos, en términos, se pone contento, ¿no? Porque se cumplió su función, está cumpliendo su trabajo y nosotros estamos yendo más allá. La cuestión es que si la prueba no la superamos, pues la vamos a seguir repitiendo hasta que la pasemos. Y si no, pues acuérdense de esa novia o de ese novio que han tenido que luego reencarna en el siguiente novio. La misma persona, el mismo patano, la misma patana, pero en carne distinta. ¿Qué indica? Ese mal no lo hemos superado, no hemos aprendido, pues bueno, lo tenemos que seguir practicando. Ya tenemos el Satán en la vida real, ¿no? De ahí lo de la serpiente. Ahí sí, ciertas tradiciones, sobre todo los cristianos evangélicos, pues sí lo ven como la serpiente como algo muy malo. En Oriente la serpiente es parte de sabiduría y demás. Entonces vemos cómo la cábala de pronto hace una integración de esto. Espero haber respondido a tu pregunta, Enrique, respecto de lo que es el Satán, de la serpiente. A ver ahora, Lele Blond. Hola Badil, buen día, gracias por tus clases, me encantan de verdad. Pregunta para el final de la clase. ¿A qué se refiere que la parte femenina es restrictiva? No entendí esa parte. Qué bueno, vamos explicándolo otra vez. Hablemos de respiración. La respiración es un proceso que se hace en dos pasos. Inhalamos, exhalamos. ¿Sí? Entonces al inhalar estamos hablando de la restricción. Y al hablar de la exhalación estamos hablando de la expansión. ¿Sí? Entonces, al hablar de lo restrictivo hablamos de eso. Hablamos de algo que contiene, pero es necesario. Miren, un ejemplo. El cáncer. Las células en nuestro cuerpo se reproducen de una manera equilibrada, que mueren unas, nacen otras y permiten que sigamos vivos, sanitos y con nuestra funcionalidad normal. El cáncer vendría a ser un desarrollo, que nacen muchas células y mueren pocas. Eso es el cáncer. Entonces la parte restrictiva
que es las que mueren, que son las, sí, hay un desequilibrio y hay mucha expansión y entonces el cáncer viene a hacer eso, un desequilibrio en nuestras células que nos lleva a la muerte por un exceso de expansión. Al contrario, la vejez. En la vejez la restricción es tal, y es decir, nuestras células mueren más de las que nacen. Y entonces esto nos lleva a la vejez y luego a la muerte. ¿Sí? Entonces la vejez y el cáncer son unos ejemplos de desequilibrio desde lo celular, de lo restrictivo y desde lo expansivo. Que la muerte tiene una función y está bien que muramos. ¿Sí? Porque esto no se acaba aquí, a fin de cuentas, este cuerpo y esta encarnación tiene una función de enseñanza de tikkun. Pero volviendo a ese punto, espero ser como haber explicitado esto. Vamos a ver luego en el árbol de la vida que tenemos una parte como negativa, una parte positiva y una parte neutra. Otro ejemplo sería el átomo, ¿no? Que tenemos los neutrones, los protones y los electrones. Los electrones son los negativos, ¿no me equivoco? Los protones pues son los positivos y los neutrones están en el núcleo. ¿Sí? Entonces vemos cómo en la naturaleza esto mismo de la cábala se viene viendo, pero esto se fijan como es medieval y antemedieval, ya estaba visto por los místicos judíos. Esto después la ciencia lo descubre con otro lenguaje, pero es la misma dinámica. O sea, por eso es que les comentaba que a fin de cuentas la cábala y el mito nos está hablando de lo que hoy la ciencia. Pero la cábala es precedente al mito, precedente a la ciencia, precedente a la filosofía, ¿sí? O sea, está antes de, les precede, pero utiliza lo que está en boga para hablar. Ok, espero haber sido claro, Lele Blond. Y ahora otra pregunta, si la Biblia es el libro de Raziel, ¿el Zohar dónde queda dentro de las revelaciones? ¿Quién lo revela y por qué? Buena pregunta. Miren, el Zohar como tal, el nombre Zohar o Zohar, como lo quieran pronunciar, es esplendor, es el esplendor. Este libro, desde una perspectiva histórica, fue escrito por Moshe de León, en Guadalajara precisamente, pero en España, no la Guadalajara de aquí, en la que yo estoy viviendo. Y fue el cúmulo de tradiciones orales que se tenían en los círculos cabalísticos. Es decir, el pensamiento cabalístico, el pensamiento místico, siempre ha existido, pero no se había necesariamente hecho un corpus tan grande como el Zohar, porque pues existe el Sefer Yetzirah, el Sefer Habahir, que son libros de mística judía que son anteriores al Zohar, pero en extensión y en cuanto a temas, pues se quedan muy cortos respecto del Zohar. El Zohar es como ahora sí una condensación de todo el pensamiento que hasta ese periodo se conocía en los círculos cabalísticos o en las élites cabalísticas judías de todo pues de todo el mundo conocido, donde había judíos y donde de este tipo de pensamiento. Entonces, desde ahí. El Zohar asimismo se refiere como que fue escrito por Shimon Bar Yochai, que Shimon Bar Yochai existió en el siglo primero de la era común y era uno de los que aparece en el Talmud como uno de los rabinos dados a la mística. Pero esto es algo pseudoepigráfico, es decir, tenemos un ejemplo, el libro de Isaías que viene en la Torah, que viene en la Biblia. Si lo leemos y si lo analizamos, son como tres Isaías, son tres distintos autores del mismo libro. Entonces, es un recurso muy usado dar el nombre de que alguien lo hizo, alguien importante en la tradición, para ser tomado como válido. Eso pasó con el Zohar, porque el Zohar no lo hizo Shimon Bar Yochai, así como evidentemente el Tanaj, perdón, la Torah, el Pentateuco, no lo escribió Moisés, ¿no? No lo pudo escribir, aunque la tradición diga que sí. ¿Va? Lo mismo pasa con el Zohar. Sin embargo, desde el Zohar se revelan nuevos tipos de cosas. Si recuerdan, en la clase pasada hablamos que había enseñanzas que son orales y que tiene que ver con la vertiente vertical, ¿sí? Y está la vertiente horizontal, o al revés, perdón. Entonces, cuando hay algo nuevo, que digamos viene desde los mundos superiores, ¡pum!, se dan las condiciones históricas adecuadas para que aparezca esto nuevo, como hoy día que judíos, no judíos, bueno, no judíos, judías, que personas menores de 40 años estemos estudiando, bueno, yo sí tengo 40, estemos estudiando Kabbalah, tiene que ver con un cambio que viene desde los mundos superiores o de los mundos más sutiles.
Igual con el Zohar, la aparición del Zohar obedece desde esta perspectiva a eso y desde una perspectiva material a ciertas condiciones históricas que lo permitieron. Espero haber contestado tu pregunta, Lili. A ver, la siguiente es, ¿por qué al final Dios creó al ser humano? Hay un por qué, ay, qué preguntas, Dios santo. A ver, bueno, esperen, ahí voy, Déjenme me tomo el cabecito para ver qué les invento. No, no les voy a inventar nada, les voy a transmitir lo mismo que yo aprendí. Esta pregunta está muy fuerte, pero es muy interesante. En ciertos desarrollos cabalísticos se supone que Dios desarrolla al ser humano, y lo vimos un poquito en la clase pasada, porque quería darse, ¿sí? Se negó a sí mismo para poder darse. Este es un acto de amor, ¿sí? Porque yo, pues me puedo querer mucho, pero para demostrar amor fuera de mí, pues tengo que hacer algo para algo que yo no sea. Si fueran los que son cristianos, de los que estén escuchando esto, les va a hacer mucho sentido que Jesús se negó a sí mismo y dio su vida por los pecadores. Desde una perspectiva cabalística, Dios, el Ein Sof, que lo era todo y es nada, se niega a sí mismo, hace un espacio donde él no es, por decirlo de una manera, para que algo que él no es en sustancia y plenitud sea. Y mediante ese ser, esa creación que él no es y que sí es, vamos a entrar en detalle con eso, Dios ve a Dios, Dios conozca a Dios. Recuerden, nosotros somos Dios, tenemos una partecita, un fragmento de divinidad. Y entonces la tirada es volver a Dios, regresar a la unidad, de la pluralidad, regresar a la unidad plena nuevamente. Este es uno de los desarrollos. Pero así que tú digas, no, es que yo hablé con Dios y todos sabemos cuál es el deseo y pensamiento. Obviamente no. Si eso pasara, yo no estaría vivo. Ya estaría ya en la unidad y sería muy feliz. Pero no es el caso. Espero haber contestado tu pregunta, Enrique. Y si no la contesté y te generé más dudas, eso es mejor aún. A ver, León Bader, o Bader, no sé. ¿Existe algún pasaje que explique por qué el hombre es curioso y busca lo oculto o que está velado? Mm, Miren, aquí me voy a adelantar un poquito, pero la parte de la chispa divina o la naturaleza divina que tenemos en nosotros, pues quiere regresar a la unidad. Este deseo esta necesidad que tenemos los seres humanos de la felicidad, y que pues a veces la vemos como voy a estudiar mucho, voy a tener muchas relaciones sexuales, voy a comer mucha comida, voy a tener, no sé, muchas cosas, o voy a dominar el mundo, ¿no? Es un deseo de felicidad. De hecho, hasta Aristóteles lo planteó, decía que el propósito del ser humano es ser feliz. Y la manera de ser feliz desde Aristóteles es el teorein, es la filosofía, es el aprender, el conocimiento, bla, 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 ¿no? Entonces esta necesidad que tiene el ser humano desde la mística judía se entiende como el deseo de regresar a la unidad. Porque aquí en el mundo de la fragmentación, en la parte finita, porque este universo, aunque es extremadamente enorme, podríamos casi pensar que infinito, tiene límites. Queremos regresar a la infinitud, ¿sí? A la plenitud. Los psicoanalistas dirían que esto es cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, los que fuimos queridos, bueno, yo no sé si fui tan querido, yo supongo que sí, pero no sé. Este, en el vientre de la mamá, pues el feto, el producto quiere defecar, tiene deseo de defecar, pues defeca y sale. Quiere comer, pues come, ¿no? Siente frío, aumenta la temperatura para que se sienta cómodo. Siente calor, baja la temperatura, ¿no? Entonces todo lo que podía desear ese feto es satisfecho. Es decir, hay un estado de satisfacción y plenitud tal. Dirán los psicoanalistas que es eso a lo que queremos regresar. Pero desde una perspectiva mística lo que queremos regresar es a la unidad plena. Y se fijan un poquito como cuando estamos en el vientre de mamá somos uno con alguien más. Otra vez hablamos de la unidad. ¿Y quién es uno? Dios es uno. ¿Va? Esto es lo que o parte de lo que nos podría decir la mística respecto de este deseo que nos está preguntando de la búsqueda del oculto. Porque Dios está oculto y está manifiesto. ¿Sí? Es manifiesto cuando tienes conciencia, cuando desarrollas tu conciencia. Está oculto pues cuando andas separado, cuando andamos en el mundo de la fragmentación, que nos pasa mucho, y me pasa muchísimo, ¿eh? No crean que porque yo doy clases, yo ya estoy en un nivel, no, yo soy un estudiante de Cábala también,
Soy un Talmid Jajam, soy un estudiante de sabio, como ustedes. Ana Luisa Arraiga Torres. Con tantas versiones que hay de la Biblia, ¿cómo saber cuál es la más viable? Uy, muy buena pregunta, Ana Luisa. Pues te vas a tener que poner a chambear. Pues puedes aprender hebreo. Si aprendes hebreo, vas a poder ir al texto original. Y ya nadie te va a decir, nadie te va a cuentear. No vas a hacer traducciones. Miren, esto lo aprendí de un rabino, del rabino Juan Mejía, y él decía que desde el italiano traditore y traduttore nomás hay una letra de diferencia. Traditore es un traicionador, un traicionero. Y traductor, pues sabemos que es un traductor o traduttore, ¿no? Entonces, este juego de palabras aplica mucho. Toda traducción del texto bíblico es una traición. Entonces, mmm, habrá momentos en los que será necesario... Ay, me movió el micrófono. ¿Se me escuchó bien? Bueno, habrá momentos en los que será más fácil agarrar una versión. Cualquier versión es buena, ¿sí? Pero si quieres irte a la profundidad, irte al SOT, pues vas a tener que aprender hebreo, amiga. Yo también ando aprendiendo. Pues hasta di clases, pero todavía no sé lo suficiente. Y es parte de esto mismo. Eh, a ver, espero ayudarte y si te compliqué, pues discúlpame, Ana, Ana Luisa, pero así es la cuestión. Para poder ir al original, la Biblia hebrea, en esa no hay versiones, es la misma. No hay ninguna variante, ¿sí? Entonces, pues ahí está. Enrique de nuevo. Dice, los planetas del sistema solar son mencionados en la creación. ¿Cómo se consideran? Eh, lo que dice el texto bíblico dice las luminarias del cielo. No como tal entra en... Y sabemos que los planetas reflejan luz y se entienden como las luminarias, ¿no? Pero... ¿cómo se consideran? Miren, en el pensamiento cabalístico, en la cuestión cabalística, sí entra la astrología. ¿Está bien el sonido? Ok, perdón. Sí entra la astrología. Hay una parte en el Talmud que dice que los hijos de Israel están libres de las influencias de los astros o de las luminarias del firmamento. Pero ¿quiénes son los hijos de Israel? O sea, ser hijo de Israel, si checaron la clase anterior, había dos divisiones, la casa de Israel y los hijos de Israel. Entonces ser judío o nacer en el Estado de Israel no nos garantiza no estar sometidos a las influencias de las luminarias. Habíamos hablado, bueno, voy a adelantarme mucho, pero está bien. Israel se compone de dos términos, Yashar y él. Él es Dios, significa Dios. Y Yashar es conexión directa. Los que buscan conexión directa con Dios son Israel. ¿Sí? Entonces una persona que está en búsqueda de la divinidad no tendría por qué tener tanto problema con esto de las influencias de los planetas, aunque sí las hay, le son muy poco significativas, porque está en conexión directa con la luz que crea y sustenta todo. Espero haberte respondido, Enrique. Leblon, nuevamente. Lili, ay sí, perdón, Lili. Soy Lili Carlos. Ajá. Ah, no, pues de qué, Lili, al contrario, qué bueno por las preguntas, porque pues que entre más preguntas más aprendemos todos. Otra pregunta. Las tecnologías disruptivas, es decir, que generan cambios totales en la sociedad, como el Internet, por mencionar uno, serían un ejemplo de bajar, a ver, de bajar información de mundos superiores, es decir, de revelación de manera vertical, como mencionaste del Tanaj, etcétera, o no, y por qué. Muchas gracias. Una vez le dije algo hacia un profe de la maestría y me dijo que no empezara con trascendentalista, que no era así, pero tú no sé de qué maestría le preguntaste esto, porque si era una maestría en ciencias sociales o de matemáticas, pues creo que lo entiendo. Entiendo su postura, no la comparto, pero podría entender. A ver, ahora, mira, también de la clase anterior, como es arriba es abajo. Que el Internet exista tiene que ver que, y esto es bien platónico, los que han estudiado filosofía no me dejarán mentir, en el mundo de las ideas está contenido lo que ya está aquí. De hecho, uno de las dimensiones de las que hemos visto de Yetzirah, de Atzilut, de Briah, es el equivalente del Topos Uranus o del mundo de las ideas de Platón. Entonces, esta realidad material que hay aquí del Internet se corresponde con realidades de arriba, ¿sí?
y que tenían que acontecer, ¿sí? Era necesario que aconteciera esto del Internet. Mira, y me voy a mover un poquito. La capacidad que tiene el ser humano de destruir el planeta del siglo pasado a la fecha, nunca la había tenido, ¿sí? Entonces el estudio de la cábala parece ser que no era necesario que fuera tan colectivo. Se necesita un equilibrio, ¿sí? Y por eso ahora todos podemos estudiar cábala, porque también la degeneración o la posibilidad del mal del ser humano es mayor. O sea, vimos cómo en Auschwitz, bueno, en los campos de concentración, cómo la inteligencia instrumental, esto es un concepto que pueden checar en la escuela de Frankfurt, en teoría crítica, filosofía, cómo la razón se utilizó para un mal con alcances que nunca. La bomba atómica, pues, es otro ejemplo, y la posibilidad de destruir el planeta, no nada más con el calentamiento global, sino pues hacer una bomba de hidrógeno, no sé de qué, eso sí lo ignoro, que no me interesa saber mucho. Podemos destruir el planeta. En una guerra nuclear, el planeta se acaba, ¿no? Entonces se crea la necesidad de generar un contrapeso desde la parte de la conciencia. Y el Internet está ayudando a esto, entre otras tantas cosas, porque también el Internet sirve, está la Deep Web y cosas horribles por ahí. ¿Sí? Entonces recuerden, todo lo existente tiene la capacidad de ser usado para el bien o para el mal. Y aun cuando es usado para el mal, se puede sacar luz del mal. Espero haber contestado tu pregunta, Lili. A ver, Leonel. Ah, muchas gracias, Leonel. Pues ya sabes, aquí estamos. Si tú tienes preguntas, también aquí las hacemos. Espero haber ido más profundo de lo que checaste en el libro. ¿Sí? Leonel. A ver, Ana Luisa Arraiga Torres. Ah, ya sé a qué te refieres, Ana Luisa. Sí, vamos a hablar de eso. Pregunta Ana Luisa, que hace la pregunta porque hay algunas que le quitan libros y otras que tienen más. Qué bueno que tocas este punto, Ana Luisa. La Biblia hebrea tiene cierta cantidad de libros. Hay un canon en la Biblia hebrea que es el Tanaj. Las Biblias católicas tienen 7 libros más, que son los libros deuterocanónicos. Vamos a hablar un poquito de esta historia. Los libros deuterocanónicos son libros que estaban escritos en griego. Algunos sí había el original hebreo, pero pues se perdió. Y en el momento de que los rabinos en el año 100 de la era común en la Academia de Yavne hicieron el canon bíblico, porque ellos lo hicieron los rabinos, que sobrevivieron a la guerra y a la destrucción del templo en el año 70 de la era común, eran fariseos. Entonces hay que ver cuestiones políticas. Los fariseos no iban a meter dentro del canon libros que hablaran de sus contrarios, que eran los saduceos. El libro primero y segundo de Macabeos, los macabeos son los antecedentes de los saduceos. Por cuestiones políticas no iban a meter esos libros. ¿Sí? Eso es evidente. Y por otras cuestiones como de que no estaban en hebreo, pues tampoco los metieron. Sin embargo, te darás cuenta, según vayamos avanzando, que en la Cábala hay elementos de los libros de los saduceos, de los libros de Tobit, del libro de Judith. ¿Qué otro libro está? El libro de sabiduría, el eclesiástico de Yeshua ben Sirá, que aparecen en la Cábala. ¿Sí? Pero para entrarle así, agárrate la Biblia hebrea. Y de lo que hablas, pues digamos que más fácil, para no meternos en problemas, cómprate una Biblia judía, una Biblia hebrea, una Biblia judía, que tenga todos los libros. Hay unas de editorial Sinaí, otras de editorial Sigal, las puedes encontrar en cualquier judaica, que viene el texto hebreo y viene la traducción. Pero lo interesante de esto no es tanto la traducción, es que si aprendes hebreo, luego vas a poder ir directo al texto hebreo. Pero también vamos al punto. Miren, Dios está en todas partes. Dios lo es todo. Y es la nada también. Entonces, a Dios lo puedes encontrar en cualquier parte. Y de hecho el Sol, el libro de Raziel, también es la creación. ¿Sí? Entonces, qué padre que quieras ir a profundidad, pero también ve que la vida misma te puede hablar del libro de Raziel. Ok. Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Qué hora es? Son las 11:05. Ok. Bueno, jóvenes. Ya no veo más preguntas. Espero que el tema les haya sido
importante, interesante. La siguiente sesión es dentro de 15 días y también pues ya se la saben, vamos a tener la exposición de la clase. Al inicio de la clase voy a responder preguntas, voy a hacer un resumen de esta clase y si hay preguntas pues las respondo en los primeros 10 minutos en lo que llegan las demás personas y a las 10:10 empezamos la clase y las preguntas que se generen en el inter de la clase pues las responderé al final como lo hice en esta sesión. Espero que me hayan escuchado mejor. La vez pasada alguien me comentó que no se escuchaba bien. Entonces pues le subimos el volumen al micrófono. Creo que se está escuchando mejor, según me dice mi, mi técnico. Pero bueno. ¿Sí? Entonces bueno, también ahí él les encargo por favor. También ya me puse una luz nueva, ¿verdad? Para que esto sea más grato. Bueno, pues sin más por el momento, dado que no hay preguntas. Ah, Ishoni. Ah, pues saludos Ishoni, qué bueno que anduviste por acá. Vamos a seguir. Si no lo puedes ver en vivo, lo puedes ver en diferido. Ya sabes, cábala. Cábala. Otra cosa, si estudian cábala no tienen que dejar su religión, ¿eh? No tienen que dejar de ser católicos, ni dejar de ser budistas, ni en mi caso dejar de ser judío o musulmanes. Al contrario, la cábala nos va a ayudar tal vez a entender mejor nuestra tradición religiosa, ¿sí? Sobre todo las occidentales y aún las orientales. Como ya vieron hace rato, vimos puntos de encuentro entre un mito hindú y un mito judío, ¿va? Bueno, pues dentro de 15 días nos vemos, jóvenes. Ha sido un placer como siempre estar con ustedes. Lo que les digo al final de las clases, el conocimiento entre más se comparte, más se hace. Entonces, si pueden compartir estas clases, será genial, para que entonces más personas tengan conocimiento de esto. Y recuerden, es gratuito, que mejor, ¿vale?